Estamos listos Ajá, sí, ya estamos para... listos. Bueno, mucho gusto, doctor. Ya nos conocemos nosotros por acá y bienvenidos. Muchas Gracias por gracias. este espacio que nos brinda de sacar su preciado tiempo ya a esta hora. Un placer, no se preocupe. Así que bueno, yo creo que ya por aquí están bastantitas personas, unos 14 participantes. Igual allí estamos, tenemos una casillita para que hagan sus preguntas que al final vamos a estar realizándoselas al doctor. Bueno, aquí le presentamos al doctor Austin. Él es médico genetista. Vamos a hablarle un poquitito de lo que ha hecho nuestro genetista en Panamá y una pequeña biografía de lo que conseguimos por aquí. Médico con formación en la Universidad de Panamá, con especialidades genéticas y en la clínica y el Hospital Clínico Universidad de Chile, maestría en ciencias clínicas en la Universidad de Panamá, con 20 años de experiencia en la atención de pacientes con condiciones genéticas, tanto a nivel público como a nivel privado. Apoyo docente en la Universidad Latina como profesor en las cátedras de biología celular y molecular y de embriología humana. El doctor tiene una extensa biografía que es muy magnífico todo lo que ha realizado, que aquí nos podemos quedar buen rato. Así que vamos a comenzar. No sé si usted quería dar una pequeñita presentación para entonces comenzar con las preguntas, doctor. Sí, bueno, solamente, bueno, muchas gracias por haberme invitado a esta conversación que siempre me gusta poder tenerla, porque de una forma natural es mi interés, digamos, que la mayoría de las personas conozcan, la belleza de esta nueva era en que estamos de la genética, ¿verdad? Y, y ponerles un poco como ejemplo, como introducción, que la genética, ¿a qué se refiere? Básicamente a que nosotros, el ser humano, el cuerpo humano, sabemos que es muy complejo. Y por ejemplo, si alguien va a construir una casa, no la va a hacer sin un plano, ¿verdad? Igualmente, los seres humanos necesitamos un manual de instrucciones para que en el momento en que se lleva a cabo la concepción, se vaya formando y diseñando ese cuerpo humano y ese manual de instrucciones es como un libro, como los que conocemos, pero que está escrito en el lenguaje del ADN, ¿ya? Entonces yo le decía a alguien, mira, la próxima vez que me compre un carro, me voy a leer el manual, porque ya que uno aprende a leer, a conducir, dice, ah, bueno, y cualquier carro yo me monto y o que uno compra un electrodoméstico y dice, ah, ya yo lo sé usar. En realidad, Así es. eh, con mi último carro pasó un montón de problemas por no leerme el manual. Entonces, el tema es que este manual que tenemos los seres humanos, la pregunta es, ¿por qué no leernos el librito primero? O sea, en ese librito está en los detalles de la forma en que somos construidos y cómo funcionamos. Y eso nos habla mucho sobre los aspectos de nuestra salud que desconocemos y que muchas veces comenzamos bueno, a vivir es justamente sin ese manual y no estamos anuentes de que hay algunos aspectos que en las cuales nosotros pudiéramos intervenir para tener un mejor estilo de vida, para prevenir ciertas situaciones, para darnos cuenta que tenemos riesgos de tener algún tipo de problema y ya todo viene escrito allí. Y el tema es que como no lo conocemos y no estamos acostumbrados a ir hacia la genética para buscar un apoyo y resolver situaciones clínicas, inclusive para los mismos colegas, el esfuerzo que realizan pudiese ser mucho más, digamos, llevadero si tuvieran la información genética del paciente para tomar decisiones clínicas, ¿verdad? Así que eso va Claro. desde todo, o sea, cómo reaccionamos a una condición en particular, qué riesgo tenemos, inclusive en los aspectos de nuestro carácter, nuestra conducta, todo está modulado por la genética. Solamente para hacerles esta introducción.
Así mismo es, y yo creo que más claro no lo puedo haber definido como el manual de algo que tengamos que utilizar, porque es muy importante para saber el mecanismo, la función y todo eso que a veces, como usted lo dice, lo omitimos y creemos, como dice el buen panameño, que no la sabemos todas, pero eso es de mucho cuidado. Así que bueno, doctor, yo queremos preguntarle con qué frecuencia usted recibe en su consultorio a personas con enfermedades raras que no tienen un diagnóstico preciso. Y bueno, la mayoría de nuestros pacientes justamente tienen esa misma situación. La definición de una enfermedad rara, que básicamente, desde el punto de vista conceptual, obviamente son las enfermedades poco frecuentes y tienen varios criterios para designarse como enfermedades raras. En nuestro país es que tenga una incidencia menor de 1 en 2000 y por Ajá. definición mucha o la mayoría de las condiciones genéticas están por abajo de esa incidencia. Así que Sí, con mucha frecuencia nosotros recibimos pacientes con condiciones que se consideran raras desde el punto de vista estadístico, pero si lo consideramos todos en conjunto, son muchos pacientes. De hecho, lo raro no es tan raro por esa misma razón, porque ya inclusive se busca, porque el término raro viene del inglés rare y se está tratando de abandonar ese término en la lengua española para sustituirlo por enfermedades poco frecuentes, ¿no? Porque en nuestro así es. medio tiene una connotación que para algunos es importante, para otros no, pero se está tratando de abandonar, ¿no? Ese, el Sí. término. Entonces, sí, nosotros básicamente, muchas veces los pacientes nos llegan ya cuando los otros especialistas o subespecialistas le han dado vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al diagnóstico y dice, voy a mandar la genética porque en realidad no sé qué más vamos a hacer con este paciente. Así es. Sí, así es. Y de hecho lo digo también en mi experiencia porque quizás en mis tiempos, los 90 por allá abajo, no había la tecnología, le estoy hablando del 93 por allá. Y de hecho tomó como un año más o menos para que me diagnosticaran qué tipo de condición tenía, porque pensábamos al inicio que era tipo escoliosis, ortopeda o que maxilofacial, por el tema de mi facción, por la distrofia muscular facioscapulohumeral, que el indicio número uno es atrofiar los músculos de la cara. Hablaron de todo, hasta hacer una cirugía facial, o de hacerme una operación en las escápulas, pero lo bueno es que siempre hay uno que como que va más allá y ese fue el ortopeda que dijo, me parece como que aquí hay alguna cosita más allá. Y ahí entonces me dirigen, como usted lo dice, a genética, neurólogo y genética. Y entonces ahí es donde me diagnostican con la FSH-HD. Y doctor, en el sistema público de salud, en especial en la Caja de Seguro Social, ¿se cuenta con las herramientas necesarias para hacer pruebas genéticas? Sí, correcto. Sí, en los últimos años la capacidad instalada del Seguro Social ha aumentado notablemente. Sobre todo las autoridades han dado luz verde para ayudar al equipamiento del laboratorio de genética con las últimas tecnologías para llevar a cabo diagnósticos. Hay muchas pruebas genéticas, están de moda las pruebas moleculares, pero cada paciente es único, como cada persona es única e irrepetible, ¿no? Y ese es un valor que tenemos nosotros. Todos somos únicos e irrepetibles y tenemos que tener conciencia de eso. Y así mismo son las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas no son iguales para todos, depende de cada caso qué prueba se debe ordenar y dependiendo de la circunstancia del paciente. Y en realidad nosotros tenemos una amplia gama de pruebas genéticas que están disponibles. De hecho, en términos de personal, nuestro laboratorio ha aumentado a casi aproximadamente 40 personas de 10 o 15 que éramos anteriormente. Entonces, todo eso Mm, relacionado con nuevas capacidades técnicas para hacer más diagnósticos. ¿Y por qué?
cada día aumenta el volumen porque los especialistas también se dan cuenta que necesitan de herramientas genéticas muchas veces para llegar a un diagnóstico preciso. Claro, así es. ¿Y cuál sería el proceso para iniciar una prueba genética? Ok, primero las pruebas genéticas deben considerarse en un contexto clínico, como digo, un contexto clínico individual. Entonces, el paciente tiene que tener una referencia genética que puede ser por cualquier médico. En realidad, Eh, nosotros captamos captamos, perdón, pacientes que vienen referidos desde la atención primaria, un médico general, con mucha agudeza, de repente, ¿sabes qué? A mí me parece que esto puede ser genético, no lo puede referir a genética, como oh, también qué los bueno. especialistas y los subespecialistas, tanto de Ujú, adultos como pediátricos. Entonces, es solamente que ese médico sospeche, no es solamente mandarlo por mandarlo, sino que yo estoy pensando sí, en algo que pudiese ser, y por esta razón y por esto, y porque va varios familiares afectados, o puede ser que no haya más familiares afectados, pero esto me ujú, parece que puede ser genético y lo sospecha. Hay personas, hay colegas que lamentablemente ni siquiera piensan en que puede haber algo genético. Entonces, sí, lo importante es sospechar, porque lo que no se sospecha no se puede diagnosticar. Entonces, por lo menos tener la intuición de que puede ser algo genético y referirlo a genética para que nosotros hagamos la evaluación. Inclusive no nos molesta que a veces se pasen y se ¿sabes qué? En realidad no era nada, pero es un poquito en estos casos, hacer un poquito de más que de menos que decirle al paciente, no sé, o cualquier otra cosa y no hacer más nada. ujú, Entonces, mejor es decir, ¿sabes qué? Porque básicamente todo este tema de conocimiento se basa en la humildad, ¿verdad? Nadie puede saberlo todo. Y sí, sobre todo en cada una de las especialidades, mientras más notamos que los colegas van aumentando en conocimiento y saben la diversidad de las patologías, dice, bueno, hasta aquí llega mi conocimiento y tengo que reconocer que hay otra persona que puede manejar esto mejor y yo no me voy a meter a hacer algo en lo que no estoy preparado. Entonces decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a referirlo porque en realidad el especialista en esto es otra persona. Y entonces todos los médicos tenemos que tener esa especie de criterio de decir, ¿sabes qué? Yo no me la sé toda en esta y pienso que de ujú. repente esto puede ser genético, pero voy a mandar a un genetista para evaluar. Muy bien. Y me ha gustado mucho eso que dijo que ya también un médico general, si él cree o su conocimiento le indica, aquí hay algo que quizás no es un simple dolor de brazo o de pierna o de dolor corporal, que él también puede hacer una referencia y dirigirlo directamente con usted, que es un filtro, Claro, que es un sí, filtro. claro, muchas veces el médico general, en ese sentido, dice, bueno, voy a mandarlo a neurología con una sospecha de genética, pero también lo puede hacer directamente hacia nosotros, ¿no? Qué Que bueno. sea un impedimento para que nos lo refieran. Sí, eso en realidad creo que eso sería parte de los avances, porque primero uno pasa por un filtro muy grande, medicina general, o de repente lo manda a ortopeda, si puede, ortopeda, neurología, neurología, genética, y ahí entonces, ¿qué va? Pasando el tiempo y en eso se puede tardar unos 2 años y cuidado que hasta más, por el proceso de lista de espera de la cita con el especialista. Y doctor, y consulta, una vez ya una persona sea diagnosticada, ejemplo, una persona de 30 años, podría, dependiendo de el diagnóstico que se le dé, tomar la decisión también el genetista de mandarle a hacer prueba de tamizaje a su familia o a su descendencia. Sí, como parte de la pregunta anterior y antes de caer en esta, usualmente el paciente es referido con una sospecha, para llegar al diagnóstico no, de un paciente, no es necesario solamente las pruebas genéticas, hay pruebas que se usan en términos generales normalmente en medicina, exámenes de laboratorio, normal de sangre, de imágenes, radiografías, que son exámenes sencillos que no son muy Sí, costosos, ultrasonidos que ayudan a armar, porque hacer un diagnóstico es como armar un rompecabezas, ¿verdad? Entonces uno va buscando sí. pistas y parte de ese proceso al final termina muchas veces en una
en una prueba genética. Y hay una primera sesión que se llama de pretest, donde uno dice, ¿sabes qué? Sí, hemos decidido que sí vamos a hacerte la prueba genética porque no se le puede hacer pruebas genéticas a todo mundo, porque primero o no lo Claro. ameritan, o no están indicadas simplemente porque no se trata de un trastorno genético. Entonces dice, bueno, la cita Ujú. pretest es decir, bueno, vamos a hacer la prueba consiste en esto, y después cuando viene el resultado hay una cita post-test donde uno le explica el resultado al paciente, se encontró algo, no se encontró nada, y qué implicaciones tiene lo que se pudo haber encontrado. En ese contexto, si se encuentra, porque uno cuando va a hacer el diagnóstico va a determinar con nombre y apellido de qué entidad clínica se trata. Las entidades clínicas tienen una historia natural, es decir, tienen una serie de características que van desde la epidemiología, el curso de la condición y cómo sigue en el tiempo. Y dentro de eso, los diagnósticos de las condiciones genéticas incluyen, por ejemplo, las condiciones que son de tipo esporádico, que solamente ocurren de forma aislada y no están corriendo en las familias y que no tienen un mecanismo de herencia que las se pasen a la siguiente generación, y otros que tienen que ver con patrones de herencia, que pueden ser dominantes, recesivos, ligados al X, y que tienen un patrón de herencia. Entonces, dependiendo de la entidad en particular específica, uno dice, bueno, es esta entidad que tiene un patrón de herencia dominante y por tanto tienes un riesgo de que tus hijos tienen un 50% y los pacientes en riesgo en esta familia, porque hay que hacer un árbol genealógico y ahí se va determinando los individuos en riesgo que necesitan hacerse una prueba genética. No todos lo necesitarán dependiendo del tipo Claro, de herencia, según el patrón de herencia. entendemos, sí. Por ejemplo, le pongo mi caso que en mi familia más nadie ha presentado ni de los mis abuelos, mis bisabuelos, papás, tíos, hermanos, sobrinos, nadie ojalá que nadie salga, no quiero decir ni todavía, ha presentado ningún tipo de síntomas de algo que tenga que ver, que se pueda decir o que vino de algún familiar o que quizás alguien lo porte o quizás portaba el gen, que eso puede ocurrir. Puede ocurrir eso, que le quería hacer esa pregunta, que alguno de mis antepasados portó el gen, pero no lo desarrolló. Y en mí Sí, sí. entre los patrones de herencia están los tipos recesivos, en los cuales los padres son portadores. Y los padres tienen el gen alterado, pero solamente se va a presentar la condición en un 25% de riesgo cuando se junten los dos genes alterados de los padres. Te puede Ujú, entonces darse esa situación, puede ser de tipo esporádico en que solamente ocurre en la persona, puede ser que la persona es la primera de la familia porque ocurrió lo que llamamos una mutación fresca o una mutación de novo o nueva, que solamente ocurrió en esa persona y de ahí en adelante la persona va a tener un riesgo según el patrón de herencia, ujú. 50%, etcétera. Entonces, sí, se puede presentar en una persona donde no haya otro familiar que esté afectado y que sea la primera de la familia. Ok. Depende Y del patrón de doctor, herencia. Ajá. ajá, bueno, no, por acá la candidata fui yo. Hasta el momento soy yo, así que le llamamos, son las llamadas huérfanas, ¿no? Cuando no se sabe de dónde viene ni de dónde salió. No, las condiciones huérfanas es un término que se asocia a las enfermedades raras o poco frecuentes y que es básicamente utilizado en Estados Unidos y en Europa, porque esas condiciones, básicamente, como estamos en la era de la biotecnología, había Ujú, la posibilidad de desarrollar tratamientos, pero como ajá, la cantidad de personas afectadas en la población es muy baja y desarrollar estos tratamientos es muy costoso, entonces las compañías farmacéuticas no querían invertir en desarrollar medicamentos, porque después cuando desarrollaran medicamentos no iban a tener un mercado. Entonces, para poder vender ese medicamento que es muy costoso en cuanto a su sí, desarrollo, y entonces lo que decidieron, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, es subvencionar a las compañías para que se animaran a desarrollar estos medicamentos. Y por eso llamaban huérfanas, porque se quedaban como sin nadie que quisiera tomarse el trabajo de desarrollar un tratamiento. claro. Y entonces Ajá, después,
obviamente el trabajo es también encontrar pacientes, porque estos pacientes son subdiagnosticados porque las personas no piensan en esas condiciones, pero los pacientes están en nuestro medio, pasan de un médico a otro sin que nadie sepa qué es lo que tiene, y si así se van Sí. básicamente moviendo en el sistema, tratándose básicamente los síntomas sin saber realmente qué es lo que tiene el paciente. Eso es lo que llamamos considerado huérfano. Ajá, eso cuando llamamos enfermedades huérfanas son esas, las que sean enfermedades raras, Ajá. pero es en el Ok. contexto de una ley que surgió en Estados Unidos para apoyar a la industria farmacéutica para desarrollar medicamentos que pudieran solucionar estas condiciones. Claro, ok. Doctor, ¿qué tiempo tomaría dar con un diagnóstico con una prueba genética? Sí, ese tiempo es variable, pero nosotros, bueno, siempre participamos en eventos a nivel internacional y todo eso, e inclusive en los países desarrollados, el promedio está entre 5 a 7 años de gap o de espacio para llegar a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente va siendo referido a varios médicos sin que piensen en nada. Y aunque tengan estos países desarrollados muchas capacidades, los pacientes pueden pasar desapercibidos dentro. En nuestro medio, imagínense, puede ser aún más o pueden no llegar nunca a llegar a un diagnóstico dentro de nuestro sistema de salud. Entonces, pero el tiempo es variable, pero se dice que en promedio puede estar entre 5 a 7 años de, digamos, de búsqueda de un diagnóstico cuando no se considera ni siquiera que es posible una condición genética. Me Wow. refiero a los pacientes que entran a la atención primaria, que me duele aquí, que me duele acá, Ujú, sí, y me duele esta otra cosa, y lo operan de esto y lo operan de lo otro, y comienzan a dar vueltas por un montón, ¿no? Y cuando uno va a ver, lo ve como 10 médicos, pero no sí, piensan que en realidad tienen un denominador común que es lo que produce todo, porque un síndrome es como exacto. un patrón, entonces Ujú. no se dan cuenta, ¿no? Así es. De hecho, tenemos en la asociación pacientes que ya han tenido varios, 2, 3 años y todavía no han podido dar con un diagnóstico. Y de hecho también tenemos la hija de una compañera que estuvo 5 años con un diagnóstico y algo llamó la atención de otro doctor y resultó ser que no era ese diagnóstico, sino que era otro Claro, que, sí, le ajá, pasó. continuamente se está trabajando para bajar esos números. Puede ser que el paciente también tenga la suerte de que se encuentra con una persona que Mm. tiene, digamos, un criterio médico un poco más especializado y sospecha algo y no le demora ese tiempo. Pero lo estoy mencionando nada más en el, digamos, entre comillas, peor de los casos en que el paciente, ¿cuánto demora? Puede demorar ese tiempo más o menos. En muchos casos sucede así. Así es. Entonces ya luego teniendo un resultado y lastimosamente también, doctor, han fallecido pacientes sin un diagnóstico. Y es lo que Claro. usted me dice que están también tratando de mejorar esa estadística allí de tener con todas las tecnologías y gracias a Dios la ciencia avanza mucho, cosa que les permite tener aún más accesibilidad a mayores logros, mayores diagnósticos en menor tiempo. Doctor, ¿y cómo puede ayudar a saber los riesgos, a saber más sobre los riesgos genéticos Ok, una vez ya lo tengo? ok, sí, claro. Como le decía, cada entidad clínica tiene una historia natural y sabiendo de qué se trata, uno puede saber con precisión cuáles son los aspectos que son los componentes del cuadro clínico que la persona puede no haber desarrollado o que están allí y que nadie los ha buscado. Entonces, al llegar a un diagnóstico específico, uno puede conocer mejor en qué consiste la entidad y de qué manera, dónde buscar o qué buscar y a qué otros especialistas también de repente referir para saber específicamente si el paciente está padeciendo o no de alguno de otros de los aspectos que puede tener ese cuadro clínico. Entonces, también al conocer los riesgos, el paciente puede tener, puede realizar cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, a un paciente
por ejemplo, que nos llegó el paciente eh, quería ser guardia de frontera de Senafront. Y el paciente, y esto es, obviamente, esto es un caso muy así mm, eh, a- abierto sin dar ningún detalle del paciente, pero el paciente claro. había tenido varios esguinces. Entonces digo, mira, Mm, tu condición, que la condición que tienes te va a hacer susceptible a tener más esguinces. Así que al haber hecho yo el diagnóstico de lo que él tenía, entonces le ujú, recomendé, sabes que mira, esta susceptibilidad que tienes a tener estos problemas articulares va a hacer que en esta actividad que tú estás pensando realizar, va a llegar el momento en que tal vez te vas a tener que operar, vas a tener lesiones mucho más graves, con algunos efectos secundarios, con daño que no va a ser posible reparar y que te puede producir invalidez. Y es mejor que consideres ujú, dentro de tus opciones otra actividad donde puedes desarrollarte, ser feliz y mantener la salud. Entonces, así al es. conocer de qué condición se trata, uno puede recomendarle, o si por ejemplo, si dijéramos, bueno, vamos a leernos el librito desde el principio, yo veo que una persona tiene un riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, yo sabes que, mira, a ti no te va a convenir mucho de repente ser piloto de avión por tu nivel de estrés, así que es Ujú, mejor que en base a las condiciones o las susceptibilidades que tenemos, podemos modificar también nuestro estilo de vida y tomar sí. decisiones adecuadas para tener una vida más saludable y feliz. Así es, y que nos ha tocado. En lo que usted decía, me estaba acordando mi proceso que me tocó con el tema del trabajo, con lo que yo hacía, que estaba en calle, conducía todo el día, visitaba a clientes, revisaba autos, que me bajaba, me agachaba, me subía. Era muy movida. Y bueno, tuve ya que buscar otro Otras método, otro opciones. sistema, otras opciones. En mi trabajo me ayudaron mucho, me ofrecieron otro puesto, que también influye mucho en nuestro ámbito, tanto en la Claro, familia como en lo laboral, claro. que tristemente muchas personas no son apoyadas y tenemos pacientes que no son comprendidos en sus trabajos, a Ujú. pesar que tienen su diagnóstico, y es importante toda esa partecita allí. Mientras los compañeros que están aquí pueden ir haciendo sus preguntitas, que al final ya estamos terminando con las preguntas para poder darle esa respuesta por nuestro doctor. Y doctor, ya para ir cerrando las preguntas, eh, ¿qué usted considera que ha sido uno de los mayores retos de la genética hasta ahora? Ok. Hablando aquí de global. Ajá. Bueno, a nivel global y a nivel local. A nivel global, Ajá. bueno, la genética es una especialidad, una rama de conocimiento a la cual se llegó un poco más tardíamente a saber las bases de la herencia, que ya fue comenzando el siglo XX. Primero Mendel estableció las leyes de la herencia, pero él murió desconocido y fue redescubierto a principios del siglo XX. Y solo a partir de allí es que ha comenzado un avance mucho más rápido de la genética. De hecho, este avance un poco tardío que se le considerara una especialidad emergente, pero en realidad, y también les ofrezco que puedan leer un artículo que escribí al respecto que se llama Madre Genética o Mother Genetics, donde yo planteo algo que ya se estaba hablando, de que en realidad el resto de las especialidades deben tener a la genética como fuente inicial. ¿Por qué? Porque van a comenzar a tratar al paciente. Cada paciente es único e irrepetible. Y la medicina de precisión va a buscar identificar a partir de cada individualidad de qué manera tratarlo mejor. Entonces, ese aspecto tardío en cuanto al desarrollo
ha hecho también que las especialidades clínicas vayan comenzando ahora recién a adaptarse a la cantidad de información que le provee la genética. Y a nivel local, bueno, también todos los aspectos relacionados con la educación en genética, tanto a la población en general como a los colegas, ¿verdad? Que piensen en las condiciones genéticas es uno de los aspectos que también constituye un reto para, digamos, ahora básicamente ya a medida que se avanza en este tema, la medicina de precisión o la medicina personalizada impone que los médicos, si quieren llegar a un diagnóstico, necesitan pruebas moleculares o pruebas genéticas. Y ya eso ha hecho que también nuestras consultas se vayan llenando poco a poco, digamos, con muchas consultas gracias a esto, porque los médicos dicen, ¿sabes qué? Esto necesito el apoyo de genética para poder llegar a un diagnóstico preciso, porque esto es molecular. Esto necesito la parte molecular para poder saber específicamente de qué se trata. Y por experiencia hay condiciones que si no se hace una prueba genética, no se va a llegar a saber qué es, ¿ya? Porque Así es. la clínica se puede parecer mucho entre diversas entidades que se parecen, pero la prueba genética es la que nos va a decir de forma contundente de qué se trata. Entonces, el siglo XXI se considera tanto para las tecnologías de la información con la inteligencia artificial como la biotecnología, el siglo de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Porque va a haber un avance significativo que va a cambiar el estilo de vida de las personas de forma considerable y nos viene una avalancha de nuevos tratamientos que van a cambiar la vida y el estilo de la medicina. Así mismo, y de hecho con eso queríamos concluir con los últimos avances y tratamientos que hay para estas condiciones de las llamadas enfermedades raras o poco frecuentes. Si nos Claro, podría concretar allí sí, lo último que se está. Ajá. claro. Por ejemplo, muchos países desarrollados que tienen muchos aspectos de la vida cotidiana, aunque ya sabemos que eso es entre comillas esto de desarrollados, ¿verdad? Son países ricos, pero no significa que sean perfectos. Este, Tienen muchos aspectos de sanidad y calidad de vida superados, pero el aspecto que les queda es el aspecto de las condiciones genéticas y por lo tanto están invirtiendo muchísimo en desarrollar tratamientos para las enfermedades genéticas, ¿no? Entonces, Ujú. uno de los más notables, por ejemplo, está la terapia génica o la terapia genética, porque es, por ejemplo, detectar que un gen está funcionando mal e introducir un gen sano para suplir al gen alterado. Y eso entonces cura a la persona de la condición. Un ejemplo claro es la hemofilia A. A los pacientes con hemofilia A ya hay terapia génica para hemofilia A y entonces se introduce el gen del factor 8 y comienza a producir el factor 8 en la persona sin tener que estar inyectándole factor 8, ¿ya? Entonces eso Excelente. ya hay digamos, un ámbito muy grande de muchas condiciones en las cuales se está desarrollando terapia genética para curar las enfermedades genéticas. Entonces, no todas pueden ser tratadas así, pero hay muchas opciones de tratamiento también en el área de la biología molecular, anticuerpos monoclonales, en el tema del cáncer, conociendo las vías de transducción de señales y viendo qué moléculas son las que están alteradas precisamente para diseñar un tratamiento específico para eso. Y todo lo relacionado con la inmunogenética y la inmunología especializada, ¿verdad? Que tienen como base también la Perfecto. genética. Entonces también está el CRISP, esta tecnología para producir edición genética, cortar un pedacito de un gen que está mal para entonces corregirlo. Así que hay muchísimo, es un ámbito muy prometedor. También viene la medicina regenerativa, que es tratar de corregir el tema de la estructura y que se basa mucho también en la parte genética. Así que en realidad las perspectivas son muy interesantes. Todos los días se descubre algo nuevo. Lo que no estaba, hay tratamientos que hace 5 años no estaban o hace 10 años no estaban y así va a seguir ocurriendo de forma muy contundente y hay que estar muy al tanto de que lo nuevo viene de parte de la genética y la biotecnología
Así como escuchamos tanto de la inteligencia artificial y todos los temores y todo eso, así mismo es con el tema de la genética, porque vienen muchas cosas nuevas que van a ayudarnos a tener una mejor calidad de vida. Con el favor de Que Dios, así sea, la verdad, así sea. Y estamos de verdad que con muchas expectativas porque así mismo como lo dijimos que la ciencia avanza tanto y con todo esto que viene es a favor de todos nosotros como pacientes y también de ustedes como nuestros doctores para ayudarlos a concretar más rápido todo, ¿no? claro. Y vamos entonces con las preguntitas que tenemos por aquí a leerla. Y tenemos a César Ortega. Nos dice, soy un paciente con un diagnóstico de anti-MOG positivo. Mi esposa salió embarazada, tiene 10 semanas. Me gustaría saber si es necesario una prueba genética para el bebé. Ok, esto es un tema de anticuerpos. Eh, Básicamente, habría que ver específicamente el tema de la entidad y específicamente qué tipo de herencia tiene. Hay más de 20.000 genes y hay más de 5.000 a 7.000 condiciones que llamamos raras y entre las enfermedades aparte hay muchísimas más genéticas. Así que cada caso habría que individualizarlo. Muchas veces en una consulta de este tipo o entrevista de este tipo, no se puede llegar a decir porque hay que analizar cómo es la familia, qué otras personas lo han tenido, porque inclusive dentro de una misma condición puede haber distintos tipos de herencia. Así que es algo que uno tiene que analizar en una consulta individualizada, conocer bien el tema de la familia para poder dar una asesoría, porque básicamente el poder decir, contestar esta pregunta es lo que hace parte de la asesoría genética. Y la asesoría genética es un proceso individualizado, íntimo, donde nosotros guardamos el debido secreto médico y hacemos una entrevista para conocer cómo es la familia, conocer cuál es la situación clínica y en base a eso poder orientar a los pacientes específicamente y si es necesario o va a ser necesario hacer una prueba genética en este caso. Perfecto. Entonces, recomendación, si es posible, tomar una cita con Con genética. genética, correcto, sí. Claro. Seguimos con otra preguntita. Por acá, de Catherine Rodríguez. Buenas noches, mi hija tiene una enfermedad genética. En la familia no se observan las características que ella presenta. Sin embargo, durante el embarazo trabajé en un laboratorio escolar de biología. Al manipular los químicos puede ser una causa de alteración en los genes. La enfermedad es raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Ok, el tema es que hay agentes ambientales que pueden afectar al ADN, pero en el momento en que usted ya está embarazada, en ese momento ya estaba en desarrollo, ya iba ese proceso en curso y todo lo que había Ujú, tenido que ocurrir ya había ocurrido, o sea que no es algo que usted experimentó justo porque estaba trabajando en eso. Los agentes ambientales que pueden afectar el ADN se llaman teratógenos ujú, y usualmente tendría que haber sido una exposición previa si es que fuese el caso de algo que pudo haberla afectado. El hecho de que estuviera la exposición ya estando embarazada tendríamos que tener otra situación clínica donde el paciente de repente en etapas tempranas del embarazo se expuso a algún agente teratógeno que pueden ser biológicos, químicos, etcétera, y que producen más bien malformaciones. Pero una de estas condiciones que como la hipofosfatemia, es un problema que pudo haber ocurrido mucho antes y que estaba, o sea, en el momento en que estaba en forma de gametos, que se produjeron ujú. entonces los cambios, y no se puede precisar con gran, este, valga la redundancia, precisión en qué momento ocurrió esto. Así que es poco probable, si usted está embarazada, es que estuvo trabajando en el laboratorio
que eso la haya producido ese efecto, ¿ya? Eso eh, es muy dado el pensar de que solamente el ambiente de trabajo y yo estando la persona estando embarazada es la que va a producir eso, sino que puede haber otros cambios genéticos previos que no se iba a tener noción al respecto y que haya desencadenado esto. Es importante que siempre, obviamente, el paciente va a decir, ¿por qué tengo esto? ¿Qué hice mal? ¿O hice yo Mm, algo mal? O también tiene que tener mucho cuidado con esta parte que dice, probablemente yo estoy pagando esto porque, porque cometí ajá, un sí, error o algo. Y sí, hay que tener mucho cuidado porque en la naturaleza el ADN siempre está sufriendo cambios. ah, Por eso es que nuestro estilo de vida es muy importante. Por ejemplo, estar en ambientes saludables, tanto desde el punto de vista físico como o sea, ambiental y emocional, ¿ya? Porque ah, todos esos aspectos en algún momento pueden tener una incidencia en nuestra salud, ¿verdad? Y el ADN constantemente está sufriendo cambios. Por eso la insistencia de, por ejemplo, la alimentación orgánica, el evitar los pesticidas, todo ese tipo mm, de elementos ambientales eventualmente pudieran tener algún tipo de efecto, no se descarta, pero eso hay que mirarlo con mucho cuidado antes de llegar a una conclusión al respecto. Algunas veces, inclusive en ciertos lugares, dicen, no, es que en este poblado comenzaron a nacer muchas personas con ah, malformaciones y es que estaban usando pesticidas. Entonces puede haber hay una diferencia entre la percepción de la persona y el llegar a una conclusión que muchas veces necesita un estudio clínico, controlado, con casos y controles, con evidencia que realmente uno pueda decir y culpabilizar, es decir, señalar con un dedo, fue esto, ¿ya? Entonces no hay que saltar a conclusiones sin evidencia suficientes. Entonces hay que tener mucho claro, cuidado con esto porque uno puede decir, y es que no es que cuando yo estaba embarazada tuve mucho estrés y eso es lo que pudo haber hecho que mm, esta persona nazca con, mi hijo nació con un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado con hacer esos alcances porque requiere de un análisis detallado de la situación y es muy poco probable que eso sea de esa naturaleza. Pero nuestra naturaleza humana nos hace buscar una causa y culpabilizar ya sea tanto a nosotros como a cualquiera, ¿no? Entonces hay que tener sí, cuidado con eso antes de saltar a conclusiones. Acuérdense que el mm, método científico es una medicina basada en evidencias. Las evidencias son las pruebas. Y entonces nosotros no podemos llegar a eso sin a veces un estudio muy detallado que sirva de prueba a que eso es así, ¿ya? ah, ok, entendido. Otra pregunta, con un diagnóstico ya comprobado, ¿es necesario volver a realizarlo? En mi caso es una enfermedad que no tiene cura, solo tiene un tratamiento para evitar recaídas. Ok, bueno, las pruebas genéticas, no hay prueba que sea perfecta, ¿verdad? Mm, Entonces, las pruebas genéticas eh, y dependen también de la confiabilidad del laboratorio y todo eso. Si el diagnóstico ya está comprobado de forma confiable y uno toma ese diagnóstico como verdadero y no tiene razones para dudar de ese diagnóstico, entonces uno trabaja sobre esa base. Eh, si, si para realizar la prueba se utilizó un método científico adecuado, realizarla nuevamente tendría que dar el mismo resultado. Uno puede, la ciencia, digamos que es una actividad humana que es susceptible a ser demostrada cuantas veces sea, ¿ya? Entonces, si uno dice, por alguna razón, esto se hizo hace 10 años y las técnicas han cambiado, quiero volver a hacerme la prueba otra vez, eso se puede hacer, si está justificado por alguna razón. Pero si no ok, tiene razones para dudar de ese diagnóstico, debe trabajar sobre esa base.
Lo que sí le sirve ese diagnóstico es estar al tanto de los nuevos avances. Están por eso los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son grupos de pacientes que tienen un diagnóstico similar y que forman foros, en grupos de chat, puede ser tanto de habla inglesa como española. Hay grupos de apoyo para prácticamente cada condición y uno puede entrar a esos grupos de apoyo. Muchas veces la carta de entrada para ese grupo de apoyo es decir, sabes que yo tengo este diagnóstico y aquí está la prueba molecular del examen que me hicieron. ¿Por qué los grupos de apoyo son importantes? Porque los pacientes viven en comunidades de contacto y no sé si primero se dan cuenta que no están solos en el mundo, que hay otras personas que tienen lo mismo, que muchas veces pueden tener situaciones en su vida cotidiana que son difíciles de superar, pero que junto con las experiencias de otros pacientes que tienen lo mismo, pueden salir adelante. Y también muchas veces también estos grupos de apoyo están pendientes de todos los ensayos clínicos que se están realizando en el mundo, qué es lo último que está saliendo. A veces inclusive saben más que los médicos porque dicen, en tal lugar están haciendo un ensayo clínico de Mm. tal cosa que está dando resultados, o están buscando personas para un ensayo clínico que está funcionando, por si a alguien aquí le interesaría. Entonces, una recomendación sería meterse a los grupos de apoyo con su diagnóstico en particular o un diagnóstico general que lo abarque con su diagnóstico molecular como una llave o puerta de entrada, donde dice, mire, sabes que yo tengo esta condición porque aquí está la prueba genética que me hicieron y ahí comienza entonces a intercambiar información y a saber qué es lo último que hay o en una condición específica decir, sabes que, mira, yo tuve este problema y lo manifiestas en la comunidad y otro dice, ah, mira, a mí me pasó lo mismo, ¿ves? Puedes hacer tal cosa y recibir recomendaciones de otras personas que tengan lo mismo. Esto que dice que ya no hay tratamiento, la mentira, la verdad de hoy puede ser la mentira de mañana, ¿ya? Entonces no hay que cerrar las puertas, sobre todo en medicina, con tantos avances, a quedarse con que ya no hay tratamiento. No debe ser la forma de pensar, sino siempre estar muy anuentes a que eso puede cambiar en cualquier momento. Así es, doctor, y le aporto en mi caso que precisamente yo hice eso, la recomendación que usted está dando de buscar apoyo en grupos y buscando en tanto encontré uno con la Asociación de España de FSHD y allí me han acogido, hace más de un año que estoy allí, me han instruido bastante, he conocido muchas vivencias de cada paciente. Cada uno, a pesar que tenemos el mismo diagnóstico, tenemos cositas diferentes. Hay muchos que no le afectó nada en la familia, hay otros que tienen hasta 3 y 4 descendencias en la familia. Y allí conocí que hay más de 15 laboratorios que están buscando un tratamiento a nivel mundial, Europa, Asia, que uno desconoce estando acá. Le digo en mi caso que por el momento se ha conocido solo del mío y yo desconocí hasta que yo tenía una enfermedad poco frecuente y es muy importante buscar el apoyo de ese grupo, no tan solo para una guía, sino emocional, porque no es lo mismo, como digo yo, caminar solo que caminar acompañado. Y Claro hay que más de sí. 200 pacientes allí y se sigue buscando el tratamiento de hace más de como desde el 97 están en eso. Y ahí Claro, se sigue. en otros países como con una gran población como Argentina, Brasil, Sí, sobre todo Estados Unidos, Europa, tienen sus sí, grupos de apoyo, ¿no? Y forman comunidades internacionales sí. y se hacen congresos internacionales para decir lo último. Hay Muy bueno. especialistas en algunos países que se dedican solamente a una enfermedad por lo complejo de la enfermedad o de la condición Así, para encontrar un tratamiento. Así que no hay que cerrar así, la claro. esperanza a que haya un tratamiento que se esté desarrollando o que vaya a salir a corto plazo. Así es. Y es muy bueno hacerlo. Acá tenemos otra pregunta que nos dice de si aquí están haciendo las pruebas para diagnosticar a las mujeres que sufren de hemorragia, una paciente de hemofilia. Ok, bueno, el tema cuando una mujer tiene hemorragias, tiene que pasar por un diagnóstico que incluye a la especialidad.
tratante que es hematología. Ellos tienen que hacer una serie de pruebas y usualmente muchos de los pacientes que nos llegan son de ciertas especialidades que dicen, ¿sabes qué? Esto es genético, necesito el apoyo de genética para llegar a un diagnóstico preciso. Así que lo más recomendable es llegar a un hematólogo y esas pruebas sí se están haciendo. Nosotros inclusive tenemos un grupo de coagulopatías hereditarias en, eh, la Caja de Seguro Social, donde se le da un tratamiento multidisciplinario para que los pacientes con hemofilia, ya sea enfermedad de von Willebrand, hemofilia A, hemofilia B o cualquier otro tipo de coagulopatía hereditaria, reciba asesoría y pueda tener acceso rápido a los factores, a citas con ortopedia, trabajo social, farmacia y genética para llegar a un diagnóstico en particular. Así que será el tema de ser referido a un hematólogo para que él, específicamente, me atrevo a decir, al doctor Aparicio, que es la doctora Quintana, llevan ese grupo principalmente la Caja de Seguro Social, que ellos van a evaluarlo y muy seguramente referirlo a genética en algún momento. Perfecto. Por acá nos dicen, ¿puede darse el acompañamiento con el paciente, los especialistas, junto con los de genética, ya que debe ser un equipo interdisciplinario para que de esta manera se pueda apoyar y ayudar al paciente? Sí, nosotros estamos, o sea, de hecho, en muchas condiciones el manejo requiere de un equipo multidisciplinario que pueda evaluar los diferentes aspectos porque hay condiciones genéticas que afectan diversos órganos y, y simultáneamente. Y para ver la evolución del paciente necesita ser visto por varios especialistas. Entonces, de verdad que formar equipos multidisciplinarios es un reto al cual nosotros estamos 100%, digamos, en proceso o interesados en completar. Y no niego que no es fácil llevarlo adelante, pero que sí es la forma adecuada del manejo de los pacientes. Es decir, que no solamente referirlos para que los vea diferentes especialistas, sino que hacer sesiones conjuntas donde el paciente se evalúe en conjunto en una sola visita por los diferentes especialistas. Y ese es un proceso en cada cual se está encaminando también toda nuestra práctica médica. Ok. Nos dicen por acá, qué se sabe o qué puede aportarnos del síndrome de Rett? Ok, el síndrome de Rett está asociado con un proceso donde hay una involución progresiva en cuanto al desarrollo, donde está interviniendo el MECP2 y el paciente comienza a desarrollarse y después comienza a tener regresión en cuanto a su progreso y que es muy grave. Entonces, comprobar que se trata de este síndrome requiere también una prueba genética y por lo tanto sí sería bueno que se acercaran a genética para nosotros hacer la evaluación correspondiente y hacer la prueba genética que demuestre esto. Así es. Dice, buenas noches, doctor Austin. Muchas gracias por instruirnos, ya que como pacientes debemos recibir docencia frecuente. En Panamá, aproximadamente, ¿cuántas enfermedades raras han sido diagnosticadas por pruebas genéticas? Uy, eso es difícil de llevar. Nosotros, Mm. lamentablemente, en nuestro país, en muchos aspectos y sin ser peyorativo, los aspectos estadísticos necesitan mejorar, ¿verdad? Todo en realidad siempre puede mejorar y siempre eso es bueno para cada uno. Uno siempre puede mejorar. El que diga que no puede mejorar, ahí ya llegó a Sí. su falta de progreso. Entonces, eh, el tema es que no hay un mecanismo centralizado para saber qué es lo que hace, por ejemplo, el Hospital del Niño. Sí hay para ciertas patologías, pero no hay un control centralizado de cuántos diagnósticos específicos hay para ciertas condiciones o qué es lo que se realiza a nivel privado o qué realizan los laboratorios privados.
o para saber esa estadística con precisión, porque no hay un mecanismo integrado de notificación de condiciones genéticas en el país. Que diga, bueno, al tener una condición genética debes notificar de forma obligatoria eh, a esta entidad para que se tome esto como parte de la estadística. Entonces, Claro, claro, esto obviamente es diferente para entidades epidemiológicas. Por ejemplo, sí, si hay un caso solamente de poliomielitis o de COVID o lo que sea, va a un sistema central epidemiológico de recabar información, pero no sucede así con las enfermedades genéticas. Y por la diversidad de las condiciones, también por los aspectos de confidencialidad, no hay una entidad que esté encargada de recabar esos datos para saber con precisión de qué estamos hablando en ese sentido. No tenemos estadísticas así claras es. de qué es lo que está sucediendo en ese sentido. Sí, así es, y le hago ahí un entre paréntesis que de hecho nosotros el año pasado, asociaciones en conjunto con el INEC y la Contraloría, empezamos un proyecto que es para tener de hecho una estadística de enfermedades raras en Panamá, que también eso nos ayuda con el paciente, con las preguntas, obviamente cubriendo toda la privacidad del paciente, cómo fue diagnosticado. Y allí vimos algunos casos que están diagnosticadas por un genetista y otros que fueron diagnosticados por un fisiatra o por un reumatólogo, que eso esperamos continuarlo este año para que nos ayude tanto al área médica como a nosotros como asociaciones de pacientes tener una estadística en sí. Y estamos trabajando en un censo administrativo que vamos a continuar con eso próximamente. Claro. Acá nos dice, soy una paciente que está medicando por miastenia gravis, pero aún no está formalmente diagnosticada. ¿Cabe la genética en esta enfermedad? Sí, correcto. La miastenia gravis, digamos que tiene diversas situaciones clínicas donde se puede presentar. Y sí sería bueno que fuese visto también por un genetista para saber su tipo Ujú. específicamente de cuál se trata. ¿Ya? Sí, ok. Aquí nos dice qué clínica o hospital lo podemos contactar. Eh, Claro. no sé si usted no. Sí, Ajá. estoy en Punta Pacífica. Las citas conmigo se realizan por WhatsApp. El número es al cual escriben por WhatsApp para coordinar la entrevista es 66495068 y allí se procurará entonces coordinar la entrevista en el momento en que nos podamos poner de acuerdo para tener esa cita o reunión. Perfecto. Sería entonces a WhatsApp 6649-5068. Correcto. Allí podemos contactarle para solicitar una cita. Y vamos ya terminando tenemos aquí la última pregunta. ¿La disautonomía tiene que ver algo con problemas de la genética? Actualmente tengo 11 años con esta condición, aunado con epilepsia, fibromialgia. Lamentablemente mi sobrina hace 3 años padece de disautonomía, tal parece que es algo genético. Sí, la disautonomía es una falta de regulación del sistema nervioso autónomo, que es el que controla todas nuestras funciones básicas que tienen que ver con supervivencia, ritmo cardíaco, motilidad intestinal, control de la temperatura, presión, este, Ujú. y muchas de las condiciones que tienen disautonomía, o sea, la disautonomía se presenta como una manifestación en muchas alteraciones que tienen como base una alteración del tejido conectivo. Entonces, cada paciente también tiene que ser evaluado y ver si esa disautonomía es parte de otra serie de manifestaciones que no se han tomado en cuenta, que muchos pacientes también tienen dolor crónico,
que en las mujeres se puede presentar como fibromialgia. Entonces, sí, puede haber un componente genético que no tenga directamente que ver con un gen de disautonomía, sino con otra condición genética, que es la que está pasando en la familia y que tiene la disautonomía como una manifestación adicional, como parte del cuadro. Dijimos que hacer un diagnóstico es como armar un rompecabezas y algunos Sí, pacientes con ciertas condiciones tienen la disautonomía como una de las manifestaciones dentro del cuadro y hay que saber si hay otra condición genética de fondo que está teniendo la disautonomía como manifestación y que también pueden tener dolor crónico dentro de estas manifestaciones y que no es tan infrecuente. De hecho, tenemos muchos pacientes con dolor crónico de algún tipo, disautonomía y que no se les ha investigado por otras condiciones que pueden tener, que incluyen también amiloidosis y otras, ¿ya? Entonces, sí conviene que en estos casos, sobre todo si se están viendo en familias, los pacientes sean evaluados para descartar que hay otra condición de fondo donde la disautonomía, que es la que produce muchas molestias, ¿verdad? Porque afecta mucho la vida cotidiana, es la más llamativa, pero que es secundaria a otra que nadie ha tomado en cuenta. Entonces, la persona pareciera que tuviera como, le hubieran caído a ella, a ella sola, como por decirlo de alguna manera, las 10 plagas de Egipto, pero en el fondo nadie ha pensado que todo lo que tiene está relacionado con un denominador común que es genético. Entonces la persona se siente muy afectada porque dice, ¿por qué a mí me ha tocado esto, esto y esto y esto y esto? claro, Y me ven 1000 médicos y nadie sabe qué tengo y me siento mal o me veo bien y me siento mal y la gente no me sí. cree porque piensan que yo estoy echándoles Exacto. cuento y en realidad cuando uno analiza al paciente se da cuenta que nadie ha pensado en que tiene un cuadro genético de fondo. Así es, porque es de la llamada condiciones invisibles. Correcto, correcto. Que necesita Así. un ojo clínico para darse cuenta específicamente de qué más puede tener el paciente y que nadie está considerando o nadie está mirando. Doctor, ¿y con la disautonomía se hace una prueba genética en específica? O sea, se han tratado de identificar genes de disautonomía y no hay muchos que se hayan identificado per se, porque hay cuadros de disautonomía familiar. Ok. Esa es una de las posibilidades, buscar un gen que esté corriendo en la familia y que tenga que ver con estos cuadros de disautonomía familiar. Pero la mayoría de los casos tienen otra condición de fondo, ¿ya? Para saber eso. Entonces, sí, las pruebas genéticas son útiles. Ya, y va a llegar el momento en que hacerse una prueba genética va a ser algo cotidiano, que uno se va a poder hacer en su casa, ¿ya? Mientras eso llega, ¿por qué? Porque estamos en rumbo a lo que llamamos la medicina de precisión o medicina personalizada. ¿Por qué? Porque cada persona es única. Entonces, a veces nos Claro. dicen, bueno, cuando le dicen a uno, voy a tratar de esta faringoamigdalitis tómate una amoxicilina cada 8 horas. Esa dosis es lo que llamaban dosis media 50, la dosis que en una población que sigue la curva de Gauss le sirve al 50% de las personas, pero los que están en los extremos, o esas dosis o es demasiado alta o demasiado baja. Entonces, en los tratamientos del futuro, y no es tan lejano, se están llevando a cabo hacia lo que se conoce como medicina personalizada, adaptar el tratamiento para cada persona, para la individualidad de cada persona y poder solucionar problemas específicos, ¿ya? Entonces, poco a poco, la cantidad de pruebas genéticas va a ir aumentando para satisfacer ese conocimiento específico de qué otras cosas o qué condiciones la persona puede tener sin saberlo o qué susceptibilidades tiene, qué riesgos debe evitar o a qué tratamientos podría tener acceso y que no sabe que ya se ha desarrollado algo porque no se ha hecho una prueba genética, ¿no? Ujú. Así es. Y la última, porque nos han caído en paila y ya dijimos que era una hora y nos hemos extendido con el tiempo del doctor. Si el Ajá. gluten y la inflamación tiene o algo que ver con las enfermedades autoinmunes. Sí, el gluten, claro, tiene que ver con el tema de la celiaquía, que es complejo, ¿verdad? Algunas personas pueden tener predisposición porque tienen una serie de antígenos del sistema histocompatibilidad que la hacen más susceptible a tener celiaquía, pero la parte genética no es la única del diagnóstico. Hay una serie de exámenes que usualmente
El gastroenterólogo es el coordinador de ese tema y entre esas están las pruebas genéticas, ¿ya? Entonces sí, el gluten se le ha atribuido por sus factores autoinmunes la posibilidad de originar procesos que afectan la salud en diversos aspectos y que va desde inclusive, o sea, aspectos de la salud en general, hasta abortos recurrentes, o sea, es muy amplio el tema del gluten y esa situación. Entonces, pero tampoco hay que satanizar el gluten y Ujú. pensar que todo es eso. Hay que irse Claro, con mucha calma, hacer los análisis adecuados para tener una base científica que me diga, ¿sabes qué? Es cierto, ¿no? Algunas personas lo que hacen es llevar a cabo un tratamiento empírico, es decir, voy a probar cómo me va sin el gluten en mi vida cotidiana y ven si tienen cambios o no. Hay personas que solamente quitando el gluten tienen un cambio grandísimo en su estilo de vida. Entonces, es algo que uno puede llevar adelante. Sería preferible con supervisión médica para saber cómo llevarlo de forma adecuada. perfecto. Bueno, doctor, de verdad que ha sido maravillosa esta entrevista. 1 millón de gracias por su tiempo aportado. Esperamos que todas las respuestas que se hayan dado y lo que hemos conversado en la noche de hoy haya sido de mucha satisfacción y haya llenado expectativa de todos los que nos encuentran aquí viendo y los que van a ver la transmisión. Así que sin más, no sé si desean darnos un consejito, un último cierre o Sí, todo concluido. no, no, o sea, sí, quiero agradecerles por esta oportunidad. Para mí siempre es un placer conversar sobre estos temas, que las personas se den cuenta de la importancia, o sea, que nosotros básicamente somos información genética que se va expresando en contacto con el ambiente. Entonces, mientras mejor se conozca la parte genética, pues nosotros básicamente somos, sin ser reduccionistas, esta información genética que tiene muchas posibilidades y que el ambiente modula, ¿verdad? Entonces, sin conocer sobre la parte genética, estamos un poco perdidos en la vida, porque en el fondo si todo es genética, y básicamente todo es genética, si lo podemos, igual le vuelvo a recomendar mi artículo sobre madre genética o mother genetics para que le puedan echar un ojo. Sí, Este, eh, si mientras más entendamos eso, mejor vamos a poder conocer sobre nosotros mismos. Y es importante conocerse a sí mismo. Entonces nosotros estamos para brindarles el apoyo. Nos gusta mucho que las sociedades de pacientes con enfermedades poco frecuentes se hayan organizado, que estén haciendo este tipo de actividades. En todo el tiempo, yo he visto cómo ha ido evolucionando este tema y cómo los pacientes se han ido organizando y tiene que ser más todavía para poder tener una voz en, hacia las autoridades, hacia la Asamblea Legislativa, hacia la Asamblea de Diputados, ¿ves? Para así. modificar el tema de las leyes y todo que nos afecta muchísimo. Entonces, es importante que se organicen cada vez más y exijan los derechos que son correspondientes a estos temas, porque en realidad el Estado Sí. es el que debe velar por toda nuestra salud en ese aspecto también. Así que nosotros estamos a la orden, cualquier cosa, para atenderlos en sus necesidades de conocimiento, de información y resolver cualquier duda que tengan en estos aspectos de genética. Ha sido un placer. Muy bien, doctor. Y repito, el WhatsApp del doctor, citas al 6649-5068. Allí lo pueden contactar vía WhatsApp para una cita en su Correcto. especialidad y su clínica. Y nuevamente aquí, por aquí nos mandan las gracias por su tiempo y todo, doctor. Y nos mantenemos en contacto y seguimos nosotros en la lucha y dándole ahí en el clavo todas las veces que sea posible. Claro, así es. Gracias, Ánimo doctor. y a todas las personas con esta condición que no se desanimen, que la ciencia está avanzando rapidísimo y que va a haber muchas opciones cada vez más en corto plazo. Así mismo es, en nombre de Dios. Gracias, doctor, y a todos que tengan una excelente noche. Bueno, Cuídense buenas mucho. noches. Buenas Bye noches. bye. Buenas Chao. noches.